Hemos llegado a nuestro día 98. Estamos en el noveno libro de la Biblia, el libro de Primera de Samuel, y te recordamos que debes leer cada día para prestar tus oídos a la enseñanza del Señor. Ese es tu alimento, ese es tu maná diario, esa es la tierra que fluye leche y miel, de la cual te vas a alimentar. Eso es Cristo mismo. En el capítulo 25, y vamos a comentar 3 capítulos, 25, 26, 27, y en el capítulo 25 comenzaremos por hablar de Nabal, un hombre tan perverso que no había quien pudiera hablarle. Era duro de corazón, no tenía entendimiento de la palabra, no tenía temor de Dios, era borracho, pagó mal por bien a David, quien lo había bendecido y protegido, no lo quiso ayudar en su necesidad, le negó su pan, le negó el agua, le negó la carne. Su visión de David fue humana y carnal. Lo vio como un siervo que huía de su señor y dijo, ¿cuántos hombres hay que huyen de su señor? No creyó en la palabra de Dios dada por el profeta Samuel ante todo el pueblo donde ungió a David. Jehová volvió su maldad sobre su propia cabeza. Lo hirió y murió drásticamente, dramáticamente. En Lucas 12:5 dice, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, teman a ese. En segundo lugar, veamos a Abigail, una mujer bendita de Jehová, figura de la iglesia, sabia, prudente, creyó en la palabra dada por Samuel a David, el cual lo ungió como futuro rey de Israel. Aun cuando todavía esta palabra no se había cumplido, Abigail la creyó. Ella se humilló, pidió misericordia, fue dadivosa, fue misericordiosa, cargó sobre sí misma el pecado de su esposo impío. Se declaró a sí misma una sierva para lavar los pies de los siervos de su señor. Ella renunció a su vida de una mujer rica para servir al ungido de Jehová. Proverbios 31, 30 y 31 dicen, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en la puerta de sus hechos. Seamos así como ella. En 1 Samuel capítulo 26 vamos a resaltar el hecho de que Saúl nunca se arrepintió verdaderamente. Momentáneamente y en forma estéril y sin frutos dignos de arrepentimiento, él en algunas oportunidades dijo, he pecado. Incluso en el verso 21 de este capítulo dice, he pecado, le dice a David, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Pero después lo vemos que nuevamente insiste en matar a David, así como también se arrepintió delante del profeta Samuel, pero fue momentáneo porque nunca se arrepintió de corazón ni hizo frutos dignos de arrepentimiento. A diferencia y en contraste con este rey malo, vemos a David, un hombre con temor de Dios. Dijo David en los versos 23 y 24, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová le había entregado, te había entregado, le dijo hoy a Saúl, te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada, preciosa, hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Ni siquiera le dice, así sea mi vida a tus ojos, porque ya sabía él que en distintas oportunidades Saúl había procurado su muerte, desde enclavarlo en la pared hasta mandarlo a buscar. Pero David confiaba en el único en quien tenemos que confiar. David pudo tener una comprensión de algo que Saúl nunca tuvo, que Dios pone reyes, pero también quita reyes. Algunas veces mencionamos este versículo como que solamente Dios pone reyes, pero se nos olvida que también Dios quita, que Dios desecha también a aquellos, a los que desobedecen su palabra, aunque no lo veamos en el momento en que lo queremos ver. Dios puso a Saúl como rey y luego le dijo que lo había desechado y entonces ungió a David para ser rey, pero David tenía que esperar que Dios lo instituyera en el trono. Dios no mandó a David a matar a Saúl y David respetó la autoridad de Dios al respecto, aun cuando sabía que Dios había desechado a Saúl y que él mismo era el elegido para sustituirlo. Al igual que Cristo, David esperó en la palabra de Dios, como dice Hebreos 10:13, de ahí en adelante esperando está el Señor hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Así hizo David también. Lo cual no significa que Saúl no estaba desechado, porque algunos creen que porque una persona está en un cargo, Dios no lo ha desechado, o porque no te ha venido, y esto es demasiado fuerte para nosotros, aunque no te haya venido todavía todas las consecuencias de tu pecado, eso no significa que Dios no te está advirtiendo. Saúl, en cambio, actuaba en la carne, en su propio celo, en su propia ira para defender su trono, aun cuando sabía que Dios lo había desechado y que David era el elegido. Recordemos que en el capítulo 15 de Primera de Samuel, que cuando a Saúl lo mandaron a matar al rey Agag y a destruir y acabar con los pecadores de Amalek, él le perdonó la vida a Agag y a lo mejor de las vacas, de las ovejas. No ejecutó la orden de Dios y no sintió celo por la palabra de Jehová. Pero cuando se trató de su propio trono y de la posibilidad de ser sustituido por David, observemos lo que hace en el ardor de su ira y en su celo por defender su trono y su autoridad. En 1 Samuel 22, 18 y 19 dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, que era un extranjero, al cual no le estaba permitido ocupar puestos de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, Saúl lo había puesto y de esto hablaremos después. Y aconteció que Doeg el edomita arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como a mujeres, a niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada, mandado por Saúl, quien no quiso ejecutar la orden que le había dado Dios de hacer esto. ¿Qué tal? Tengamos temor de Dios y esperemos el cumplimiento de la palabra, limpiémonos y limitémonos a obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Observemos en qué consiste específicamente el arrepentimiento bíblico. Consiste en confesar ante el Señor nuestras faltas y transgresiones a su palabra, reconociendo nuestra desobediencia. El arrepentimiento bíblico implica conversión con frutos que demuestren que hemos enderezado nuestros pasos y que hemos abandonado el pecado para obedecer la palabra. También implica restitución de faltas ante aquellos que hayamos pecado y a quienes hayamos perjudicado en nuestro pecado. También implica permanencia
permanencia en el obedecer la palabra y dar frutos de justicia. Si no se dan estos 4 elementos, no hay un verdadero arrepentimiento. En 1 Samuel 27 vemos a David huyendo. Observemos que el temor de David expresado en el verso 1 es justificable, veraz, humanamente hablando, pero la palabra de Dios dada a David era de que él lo iba a proteger en contra del poder del enemigo. Consideremos que al vivir en la tierra de los filisteos, David también se exponía a la muerte. En el verso 1 dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Contrastemos esto con Isaías 51, 12 y 16. El Señor nos dice, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, nada más y nada menos el poder del Señor. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿de dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar, que hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo, Sión, pueblo mío eres tú. Oremos. Señor, danos temor de ti, enséñanos a esperar el cumplimiento de tu palabra, Padre. Tu siervo, Mixacrit Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, nuestra meta 365 días con la palabra, solo nos faltan 269 días y les suplico no desmayen. Aquí te dejamos nuestras redes, comparte este contenido con otro que le pueda ser de bendición. Y me despido de ti diciéndote, Dios te bendiga.